Si un hombre quiere convertirse en un héroe, la serpiente primero debe convertirse en un dragón. De lo contrario, carece de un enemigo adecuado. Nuestra época ha sido llamada de muchas formas, pero una época de cobardes podría ser la mejor descripción, dado el inmenso miedo, ansiedad e impotencia que la mayoría de la gente muestra ante amenazas incluso triviales. No somos una generación que avanza hacia el futuro incierto de una manera audaz y heroica. En cambio, la mayoría de las personas temen al futuro y prefieren la seguridad, la comodidad y la vida fácil, a la asunción de riesgos, la experimentación y la libertad. Como escribe el sociólogo Frank Furedi, los jóvenes son socializados para sentirse frágiles y abrumados por la incertidumbre, y como resultado, la característica definitoria de la versión occidental actual de la personalidad del siglo XXI es la vulnerabilidad. Aunque la sociedad todavía defiende el ideal de autodeterminación y autonomía, los valores asociados a ellos se ven cada vez más anulados por un mensaje que enfatiza la cualidad de la debilidad humana. Y si la vulnerabilidad es, de hecho, la característica definitoria de la condición humana, se sigue que tener miedo es ahora el estado normal. Abrumados por la incertidumbre, temer al futuro, conceptualizarse a uno mismo como vulnerable, débil y frágil, no es una receta para el florecimiento individual o social. Más bien, esta forma de vida promueve la enfermedad mental y allana el camino para un gobierno autoritario, y por lo tanto, no es difícil suponer que el mundo se beneficiaría mucho más si las personas estuvieran dispuestas a vivir un poco más peligrosamente. Porque el peligro, cuando se trata de un subproducto de perseguir objetivos valiosos o en defensa de valores como la libertad, la justicia o la paz, promueve la vida. Y como dijo el historiador romano Tácito, el deseo de seguridad se opone a toda gran y noble empresa. Sin embargo, no todas las sociedades han clasificado la seguridad tan alto en la escala de valores como lo hace el occidental moderno. Muchas sociedades florecientes del pasado consideraban la seguridad como un valor secundario y demostraron una capacidad notable para asumir riesgos ante un futuro incierto y mostrar coraje y valentía en presencia del peligro. Históricamente, algunas de las sociedades más prósperas, como la antigua Atenas, la Italia del Renacimiento, Gran Bretaña del siglo XIX, se encontraban entre las más orientadas hacia la experimentación y la asunción de riesgos. Al adoptar el enfoque opuesto y al mostrar una fuerte preferencia por la seguridad sobre la asunción de riesgos, el desarrollo del potencial humano no se actualiza, sino que se atrofia. Para desarrollarse a nivel individual y para avanzar como especie, la exploración de lo desconocido y la experimentación de formas novedosas de interactuar con el mundo es una necesidad, y esto implica asumir riesgos y afrontar el peligro. Pero ese es un precio que hay que pagar, ya que la alternativa es estancarse en los confines de una zona de confort cada vez más pequeña, para retroceder en cuerpo y mente y ser víctima de trastornos de ansiedad, depresión u otras enfermedades derivadas de la desesperación. Otro defecto de este enfoque del futuro es que favorece o crea un terreno fértil para un gobierno tiránico o incluso totalitario, ya que, como dijo Alexander Hamilton, para estar más seguros, al final estarán dispuestos a correr el riesgo de ser menos libres. Si se trata de un valor de primer orden, la libertad es necesariamente degradada a la posición de un valor de segundo orden que puede ser pisoteado por aquellos en el poder que, a lo largo de la historia, han disfrazado intenciones tiránicas con pretensiones de querer hacer una sociedad más segura. Lo que empeora las cosas es que si una sociedad socializa a las personas para que teman al futuro
y se sientan intimidadas por la incertidumbre, las masas darán la bienvenida o pedirán abiertamente que las figuras de autoridad las protejan. O como señala Furedi, hacer que se sientan seguros es un tema recurrente en la historia del autoritarismo. Dado que una sociedad que deifica la seguridad es también una sociedad lista para la tiranía, los que favorecen la libertad deben adoptar un enfoque más heroico de la vida. Porque cuando las nubes amenazantes del gobierno autoritario oscurezcan el horizonte, a menos que más personas estén dispuestas a correr riesgos y enfrentar el peligro al servicio de valores como la libertad, la justicia, la paz, la cooperación social, el dominio de los tiranos solo se solidificará. O como John Stuart Mill lo expresó, un hombre que no tiene nada por lo que esté dispuesto a luchar, nada por lo que se preocupe más que por su seguridad personal, es una criatura miserable que no tiene ninguna posibilidad de ser libre, a menos que se haga y se mantenga así por los esfuerzos de hombres mejores que él. Como modelos a seguir para la tarea de vivir de manera más heroica, podemos mirar a los antiguos griegos, una civilización que con razón consideraba que la seguridad era un valor secundario, no primario, y que veía el tomar riesgos y enfrentar peligro como moralmente encomiable. Como dice Albert Camus en Resistencia, Rebelión y Muerte, el peligro convierte a los hombres en clásicos, y toda grandeza, después de todo, tiene sus raíces en el riesgo. Afortunadamente, no necesitamos esperar a que los políticos aprueben leyes que aprueben un enfoque más audaz de la vida. Solo tenemos que vivir de esta manera. Debemos considerar el futuro incierto no solo como una fuente de amenazas, sino también de esperanza y oportunidad. Y debemos considerar que la toma de riesgos está justificada cuando se defienden valores apreciados o se persiguen objetivos valiosos. Al degradar la seguridad al lugar que le corresponde, es decir, como valor secundario, dejaremos de vivir como un peón indefenso que debe ser mimado desde la juventud hasta la vejez por una figura de autoridad y recuperaremos la capacidad de moldear el curso de nuestra vida. Maduraremos psicológicamente y estaremos mejor equipados para hacer frente a lo que nos depara el futuro, porque como explica Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, el peligro solo nos familiariza con nuestros propios recursos, nuestras virtudes, nuestras armaduras y armas, nuestro espíritu, y nos obliga a ser fuertes. Primer principio, hay que ser fuerte, de lo contrario, nunca se volverá uno fuerte. Si bien tomar mayores riesgos y coquetear con el peligro puede acortar la vida, es útil recordar que una vida larga no es necesariamente una buena vida. Una vida segura, sin desafíos reales y ausente de aventura, es inerte y conduce a un marchitamiento del cuerpo y la mente hacia el estancamiento, la repetición, el aburrimiento. Eso no es vivir, es simplemente existir. O como dijo el estoico romano Séneca en su escrito sobre la brevedad de la vida, no hay razón para que pienses que un hombre ha vivido mucho porque tiene canas o arrugas. No ha vivido mucho, ha existido mucho. Además, para ayudarnos a vivir más plenamente, una disposición valiente para asumir riesgos y coquetear con el peligro puede convertirnos en un gran benefactor de la humanidad. Mientras los valores que nos guían y las metas que perseguimos sean nobles y promuevan la vida, la valentía revela una actitud afectuosa por el bienestar de los demás. Porque a diferencia del cobarde que se preocupa principalmente por su propia seguridad y que exige que todos los demás se ajusten a sus costumbres neuróticas, el héroe está dispuesto a arriesgar su vida y sus extremidades al servicio de los valores que hacen avanzar a la sociedad. Si alguien dice que se preocupa por algún individuo, comunidad o causa, pero no está dispuesto a arriesgarse o sufrir daños o peligros en su nombre, él pone en duda la autenticidad de su cuidado y de su preocupación. El valor, la capacidad de arriesgarse a hacerse daño o ponerse en peligro a uno mismo, tiene su papel en la vida humana debido a esta conexión con el cuidado y la preocupación.
Si, por lo tanto, deseamos una vida plena, cuidar nuestra salud mental y cuidar el futuro de nuestra sociedad, debemos actuar con valentía y no adorar en el altar de la seguridad. Necesitamos asumir riesgos al servicio de la vida, promover valores y no adherirnos a la idea de que una buena vida es una vida segura. Un saludo amigos, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.